Hoy damos la bienvenida a Salamanca a José Ignacio Pérez Pascual y lo hacemos en el Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno para asistir a la conferencia de Unamuno y Pidal, en la que quedará de manifiesto la relación entre ambos, con especial atención a sus distintas actitudes ante la investigación filológica. José Ignacio Pérez Pascual nació en A Coruña, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor por la de Salamanca, en ambos casos con premio extraordinario. Tras ejercer como agregado y catedrático de instituto durante una decena de años, se incorporó a la Universidad de A Coruña como profesor titular en 1992. Desde 2003 es catedrático de Lengua Española en esa misma institución. Comenzó su labor investigadora trabajando en cuestiones de crítica textual y de historia de la lengua, con especial interés hacia el léxico medieval, sin dejar de lado su dedicación a la lexicografía española, atendiendo de modo preferente a la historia de los diccionarios y a la del léxico que atesoran. Ha realizado algunos trabajos sobre la trayectoria vital e intelectual de Menéndez Pidal y de sus discípulos. En ese marco se inserta el volumen Los primeros pasos de un largo caminar, 2016, centrado en la etapa inicial de la elaboración del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, uno de los proyectos de mayor aliento de la denominada Escuela Española de Filología. Además de actuar como evaluador para distintos organismos como ANECA, MINECO, ANEP, etc., ha sido presidente de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos, AELEX, y dirige la revista de lexicografía fundada en 1994 y su colección de anexos. Son numerosos los méritos que atesora nuestro conferenciante de hoy, siendo imposible de enumerar en esta breve presentación. Destacaremos como más relevantes, por un lado, los proyectos realizados como investigador principal, centrados en la historia de la lengua, la lexicografía, la historiografía lingüística y la crítica textual. Entre ellos destacan la innovación léxica en el español del siglo XIX, mecanismos de traducción entre gallego y castellano en la historiografía medieval, el Diccionario Coruña de la Lengua Española estándar actual, el Diccionario Español de la Edad de Plata y el Léxico de la Vida Cotidiana 1868-1936. Por otro lado, destacamos las numerosas publicaciones llevadas a cabo en los últimos años, de los que cabe destacar Ramón Menéndez Pidal, Ciencia y Pasión, 1998, Cuestiones de Lexicografía, 2002, con Marc Campos, La Suma de la Flor de Cirugía de Fernando de Córdoba, 2002, El Diccionario de la Academia, Ayer y Hoy, 2006, con Marc Campos, Historia de la Lexicografía Española, 2007, con Marc Campos y Rosalía Cotelo, Historia del Léxico Español, 2007, con Marc Campos y Rosalía Cotelo, La Lexicografía Bilingüe y Didáctica, Ayer y Hoy, 2008, con Marc Campos y Eva María González, y Ramón Menéndez Pidal, en 2019. Pérez Pascual tiene publicado un artículo en el número 32 de la revista científica Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, Ediciones Universidad Salamanca 1997, donde queda patente la relación entre ambos intelectuales hasta 1910. También es digna de mención su labor de editor científico con el volumen Lengua de la Ciencia e Historiografía A Coruña, Universidad A Coruña 2016, con C. Garriga, y la dirección de varias tesis doctorales. En 2015 fue elegido académico correspondiente de la Real Academia Española. Como veis, Pérez Pascual tiene una larguísima trayectoria académica. Estamos deseando escucharle y le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es obligatorio, como no, agradecer primero a don Francisco Blanco Prieto, presidente de honor de la Asociación de Amigos de Unamuno, la invitación para estar hoy aquí. Y ahora, después de esta presentación, pues no puedo más que calificarla de
injusta y agradecerla mucho por ello. Estas amables palabras de doña Elena Díaz Santana, que es la actual presidenta de la asociación. Sí. Desde luego, hubiese sido muy atrevido por mi parte intentar hablar de algún aspecto de Unamuno. Me parece que hay personas ciertamente mucho más capacitadas que yo para ello, pero en cambio, al enfrentar a Unamuno con la figura de don Ramón Menéndez Pidal, es cuando podemos ver, quizá y apreciar y medir a ambos en su más justa medida. Por razones de espacio y de tiempo, no me voy a ceñir a toda la relación amistosa entre ambos, que se extiende desde finales del siglo XIX hasta la muerte de don Miguel de Unamuno. Me centraré precisamente hasta el año 1914, aunque haré alguna referencia a circunstancias posteriores, y por tanto queda fuera quizá algunos años bastante movidos, digamos, para uno y para otro. 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, entonces simplemente la Gran Guerra, luego ya llegarían otras que obligarían a usar una numeración, y también el año en que don Miguel es destituido del rectorado y, por tanto, va a marcar esto bastante su posterior comportamiento y su trayectoria política y humana. En fin, lo primero que quería indicar es que todos ustedes conocen muy bien a Miguel de Unamuno y, por tanto, no les descubro nada nuevo si digo que ha sido calificado y enclavado dentro de una generación a la que designamos, y es yo creo que una designación afortunada, generación del 98. También Ramón Menéndez Pidal es miembro de esa generación. En esos primeros años del siglo XX surgen obras fundamentales de la literatura española, ya en algunos casos ya a finales del siglo XIX, pero sobre todo a partir de 1902 podemos ya calibrar muy bien la gran capacidad creativa de una generación donde surgen ese mismo año Soledades de Antonio Machado, La voluntad de Azorín, Camino de perfección de Pío Baroja, o la sonata de otoño de Ramón María del Valle Inclán, y en el caso de Unamuno, Amor y pedagogía. También 1902 es el año en que don Ramón Menéndez Pidal es elegido miembro de la Real Academia Española, y es el momento en que empieza a ser conocido fuera de lo que serían los estrechos círculos de la universidad y sobre todo de la universidad madrileña. Por tanto, este es el primer punto en que quiero incidir. Menéndez Pidal responde muy bien a esa imagen que se ha venido dando de los intelectuales de la generación del 98, azotados por esa crisis de fin de siglo. Como ellos, también don Ramón nace en la periferia española. Curiosamente, aunque él es de familia asturiana, él es coruñés de nacimiento, por tanto, como yo, coruñés. Pasa allí, en la periferia, en este caso él se traslada muy jovencito, apenas un año, a Asturias, pasa su juventud, su niñez primero y su juventud luego, en la periferia peninsular y finalmente se instala, como los demás miembros de la generación, en Madrid, donde va a alcanzar un lugar de privilegio en la vida intelectual. Sobre Unamuno no hace falta que recomienden ninguna biografía, una de las más recientes sin duda es esta, y sobre Pidal, pues ya me han citado y por tanto hay dos versiones de esa biografía. En el año 98 había publicado una primera edición y el año 2019 apareció una segunda muy ampliada. En fin, ahí vemos en las fotos de ambos, vemos a nuestros héroes, porque verdaderos héroes fueron, ya en su edad, digamos, adulta, digámoslo así. Tenemos una imagen de ellos, por tanto, siempre como ancianos, como personas de edad avanzada. Y sin embargo, como les decía, me voy a centrar en esa etapa más o menos entre finales del siglo XIX y 1914, una etapa en que pues Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo, en 1899, pongo la siguiente, ahí tenemos a los miembros de la generación,
Ramón Menéndez Pidal tiene solo 30 años y Unamuno 35. Y en el 14, cuando cerramos, digamos, esa etapa, don Ramón tiene 45 años y don Miguel tiene 50. Por tanto, es una etapa todavía de creación, de maduración. Y ahí tenemos a los miembros de la generación y vemos que efectivamente Ramón Menéndez Pidal coincide cronológicamente con los demás y es más, está situado en el centro estratégico entre los más jóvenes, Unamuno, Ganivet, Valle Inclán, entre los mayores y los más jóvenes, ¿no? Siendo el más joven Antonio Machado. Por tanto, cronológicamente encaja muy bien en esa etapa vital. Y además, las declaraciones de ambos son bastante claras. Ahí tienen una entrevista que le hacen a Ramón Menéndez Pidal en el año 55, donde lo cuenta. Dice que aunque no es hombre de tertulias, tenía trato continuo con Antonio Machado, con Ortega y Gasset, que no es miembro de la generación, pero bueno, con Azorín, empezando ya por Ganivet, que era un precursor de esa generación. Y de hecho se conservan en la Fundación Menéndez Pidal correspondencia con ellos, incluso con Machado, que hay muy poca correspondencia conservada. A estos nombres puede sumarse también el de Baroja, que no aparece ahí citado, pero que curiosamente las familias Pidal y Baroja veranean juntos varios veranos en el Paular, en la Sierra Madrileña. Pasan allí, además no es un verano de 15 días, no, son los 3 meses de verano del que podían disponer entonces. Con todos ellos comparte su preocupación por los problemas de España y también su predilección por la tierra castellana. En sus propias palabras, tienen ahí ustedes la cita, en aquella hora surge como cuestión capital el problema de la unidad de España. Y una expresión accesoria pero muy viva es la consideración del papel que en ella representa Castilla. La insistente meditación sobre la historia, el paisaje, la vida de Castilla atrajo a hombres de toda España, al sevillano Machado, al levantino Azorín, al vasco Unamuno y hasta a un asturiano como yo, gallego-asturiano, digamos. En una entrevista anterior, el propio también don Ramón Menéndez Pidal insiste en que todos ellos estaban en una comunión espiritual que necesariamente debía revelarse en nuestra obra. En aquellos momentos trágicos para España nos unía un mismo deseo de exaltación de los valores esenciales de nuestra patria. Y en este cariño a Castilla, por ejemplo, como región directora y hegemónica, nos unimos todos. Los estudiosos del período, los intelectuales, investigadores que se han acercado a estudiarlo, también han considerado a Menéndez Pidal como un miembro de este grupo generacional. Es verdad que no es un escritor de creación, ciertamente, pero sí forma parte de ese grupo. José Luis Avellán, por ejemplo, afirma que su exaltación de Castilla y su preocupación por todo lo referente al espíritu castellano le sitúan en un lugar privilegiado dentro del 98. De algún modo, el 98 inspiró su obra científica de historiador y filólogo. Y además, como sus contemporáneos, Pidal recorre las tierras castellanas, en aquel momento no con nuestros modernos medios de comunicación, sino a pie o a lomos de caballería, para escudriñar la herencia del pasado. Uno de sus discípulos, Rafael Lapesa, lo cuenta. Ese conocimiento, esa necesidad de viajar por la península y sobre todo por la Castilla más vieja, respondía al mismo afán que impulsaba a Unamuno, Baroja y Azorín a contrastar pensamientos y sentires con los solitarios roquedales o la humilde verdad cotidiana de los pueblos. Era sed de encontrar la España auténtica. Incluso desde una perspectiva estrictamente literaria, se ha comentado el estilo de Pidal y se ha afirmado que su estilo, frente a la verbosidad de Menéndez Pelayo, por ejemplo, del siglo anterior, es un estilo sobrio, conciso, y eso le aproxima precisamente a esa engañosa sencillez de un Azorín o de un Baroja. Además, aquí también fueron jóvenes, como les decía antes, no siempre tuvieron la edad de esas fotos tan simbólicas. Ahí los tenemos con a Unamuno en las fechas en que
gana la cátedra de la Universidad de Salamanca y más o menos en las mismas fechas a Ramón Menéndez Pidal, un poquito más joven y ya con menos pelo. De todos modos, decía, hay elementos que singularizan a don Ramón con respecto a sus compañeros de generación. Antes acabo de mencionar uno de ellos. No es un autor de creación. No ha publicado en su vida ni un cuento ni un poema, aunque alguna cosa dejó escrita, pero no fue publicada. Una de esas características, por tanto, es su dedicación a la ciencia y el alejamiento de la creación literaria, hecho que no impidió, sin embargo, que estuviese a punto, o que han concedido el Premio Nobel de Literatura, estuvo a punto de obtener el Premio Nobel en 2 ocasiones. En 1931, cuando lo obtuvo el poeta Erik Axel Karlfeldt, que era secretario de la Academia Sueca y miembro del Comité Nobel, pues fue una relativa sorpresa, porque este hombre había fallecido ya. Y el premio Nobel no se podía conceder a un difunto. Américo Castro, que en aquel momento era el jefe de campaña de la campaña por el Nobel para Pidal, se quejaría, ¿no? Que bueno, ya de darle el premio Nobel a un muerto hubiera sido mejor a Homero, que cuando menos era un poeta grande y conocido. Y nuevamente en el año 56, cuando ganó el premio Nobel Juan Ramón Jiménez, ahora ya son públicas las deliberaciones del Nobel y se puede consultar, don Ramón estuvo hasta la última votación no solo empatado con él, sino incluso ganando por poco, pero en la última votación perdió por un único voto. Y fue Juan Ramón el que obtuvo ese galardón. También lo aparta un tanto de sus compañeros su carácter. Frente al pesimismo, fatalismo de algunos de ellos, él tiene un carácter constructivo, que lo hace embarcarse en cuanta empresa cree puede ayudarle a servir a la ciencia y al país. Esa actitud positiva se refleja en una visión optimista de los problemas de España, para los que él tiene una solución: trabajo y estudio. Al principio, Unamuno y Pidal se contemplan desde la distancia. Y su primera coincidencia no les lleva a conocerse personalmente, pero sí a tener ciertos roces. Fue el concurso que la Academia de la Lengua convoca en 1892. Era un concurso con un tema que era gramática y vocabulario del poema de Miocid. Don Ramón observó, y lo comenta y tienen ustedes la cita, él lo que realmente presentó al concurso era texto, gramática y vocabulario, porque Pidal era consciente de que las ediciones que se estaban usando del poema de Miocid eran ciertamente insuficientes, no ofrecían garantías. Y él no se conformó, por tanto, con utilizar ninguna de las transcripciones de las ediciones que circulaban, sino que comenzó acudiendo al manuscrito original y transcribiéndolo. Hay que decir también que él tenía una cierta ventaja sobre sus competidores. En ese momento el manuscrito del poema de Miocid era propiedad de Alejandro Pidal, tío segundo de don Ramón, y por tanto él podía acudir a la casa familiar de su tío y consultarlo directamente, ese manuscrito, y así allí pudo transcribirlo y tenía, bueno, digamos, era alguna ventaja de la que no gozaban los demás concursantes que participaron en el concurso. Más de 60 años después, Pidal consideraba que su obra estaba bien planeada, pero que tenía muchas deficiencias debido a la prisa, porque les dieron apenas 9 meses para presentar el texto al concurso. Valora, para su propia formación científica, la importancia que tuvo, que consideró desde entonces inseparables, la historia lingüística con la historia literaria y también con la historia política y social, personajes, instituciones, sucesos. Como les decía, esa participación en el concurso supuso su primer roce con Unamuno, que también concursa. El catedrático de Salamanca había sido avisado de la convocatoria, él no se había enterado, por su amigo Pedro de Mújica, amigo de la infancia y habitual corresponsal en temas lingüísticos, que estaba entonces trabajando en la Universidad de Berlín. Y con él, en sus cartas, le va contando el desarrollo de su proyecto, de su estudio sobre el poema de Miocid, pero ya recibió una primera desilusión, porque Mújica tuvo noticias hubo una filtración en la academia y Mújica supo que había un posible ganador ya del premio
que era posible que el premio recayese en un investigador que había realizado nuevos descubrimientos sobre el poema y cuyo nombre no podía revelarle, estaba comprometido, no podía revelarlo a Unamuno. Don Miguel, claro, muestra su contrariedad, ¿no? Y entonces dice, no les veo la punta a ninguno de los méritos que usted señala, que ha completado el principio del poema, ¿y qué? Que ha hecho un perfecto itinerario, ¿y qué? Se nos pedía gramática y vocabulario, es decir, un trabajo lingüístico y no de bibliografía, ni literario. Bien se conoce que el pandero anda en manos de literatos más o menos aficionados a la lingüística, pero literatos al cabo, que aún la lingüística reducen a materia de erudición y no ciencia natural. Unamuno llega a preguntarse, lo tienen ustedes también ahí la cita, si los jueces habrían realmente leído su trabajo. Y dice, creo que no lo han leído, porque su poca amenidad y su excesiva sequedad antiliteraria les ha quitado el gusto. Algo más tarde, todavía muy irritado, digamos que desbarra ligeramente y llega a poner en duda los valores literarios del poema Hemiocida. Si se quita el interés lingüístico histórico, desde el punto de vista meramente estético-literario, tenemos 1000 cosas que le superan y cualquiera de nuestros buenos poetas vale más que aquello. Aún insiste en esa idea desdeñosa, con una valoración que ningún estudioso de nuestra literatura medieval podría aceptar. Me dice usted que he estudiado poco el poema para negar que sea todo un mundo filológico, como usted quiera, le dice a Múgica, pero literario. Le digo y le repito que hay miles de cosas mejores en castellano, que literariamente es aquello una lata, una monumental lata, que ni por sus descripciones, ni por los caracteres, ni por nada sobresale mucho. Don Miguel ya pensaba por entonces que el ganador podría ser Menéndez Pidal, porque éste acababa de dar a conocer sus descubrimientos sobre la prosificación de las crónicas en las crónicas de textos romancísticos, y lo ha hecho público en una carta abierta a Antonio Cánovas del Castillo, que era en aquel momento gran político sin duda, pero además director de la Real Academia de la Historia. Entonces, por eso le escribe a Múgica, me temo, y dice Unamuno, que ande por medio un Menéndez Pidal u otro por el estilo. Bueno, aquí tienen ustedes los versos, por ejemplo, se los he cortado, que descubre don Ramón en las crónicas, creo que es en la crónica 1344, y se ve ahí cómo eran restos de cantares, de gesta o romances prosificados, ¿no? Así, visto cortado, pues se puede apreciar un poco más. La comisión designada por la Academia, que presidiría... Ahora se oye mejor, pero quizá excesivamente. Quizá sí, porque deben estar acoplándose. Ahora mejor, sí, se acoplaban entonces. Digo que la Academia nombró una comisión que estaba presidida por Menéndez Pelayo y esta comisión decidió que el ganador debía ser la monografía presentada bajo el título ¿Quién nos daría nuevas de Miocid el de Vivar? Porque claro, se presentaban anónimamente. No obstante, debió haber ciertas suspicacias y la Academia decidió someter a votación en el Pleno los 3 trabajos que consideraban más interesantes. En ese pleno del 7 de febrero de 1895, Pidal obtuvo 19 votos, José Ramón de Lomba y Pedraja 1 y Unamuno ninguno. No voy a entrar en lo acertado de la decisión, que lo creo, pero me animo a avanzar que en esta ocasión la Academia había sabido reconocer en esa obra primeriza todavía, era todavía un joven Menéndez Pidal, un hito fundamental de la filología hispánica. Unamuno se amparó en esa anonimia del concurso y no aludió a su participación en ninguna de las publicaciones que hizo. De hecho, solamente escribió sobre el tema precisamente a su amigo Múgica y a algún otro amigo muy íntimo. El trabajo de don Miguel quedó olvidado en los archivos de la Academia y fue descubierto y publicado en el año 77. Tienen ustedes ahí la indicación de la edición en Espasa Calpe.
Y si alguien quiere profundizar en este tema, Alberto Montaner, uno de los mejores especialistas en el poema de Mio Cid, tiene un artículo donde compara las distintas formas de entender el poema y de acercarse a él por parte de ambos estudiosos. Una vez que obtuvo el reconocimiento de la Academia, don Ramón no publicó el texto inmediatamente, sino que se dedicó a trabajar en él prácticamente 10 años. Y cuando lo publicó en 1908, indicó lo que tienen ustedes ahí. Ahora sale a luz mi trabajo refundido, pero sin alteración en el primitivo plan, ni siquiera en el número y contenido de los párrafos en que al comienzo lo dividí. No se ahorra el autor el conocimiento de las fuentes históricas medievales, los fueros, las crónicas, del resto de la literatura de la época, ni mucho menos de los métodos de la gramática comparada. Ni siquiera deja de recorrer el terreno por el que discurre la acción del cantar. Saben ustedes la conocida anécdota de Ramón Menéndez Pidal, que realizó con su mujer el viaje de boda. Digamos que la trascendencia del trabajo de don Ramón es enorme. Con él, con esta primera aproximación al poema, nace la filología hispánica moderna y lo hace con plena madurez. Y sin embargo, y ahí les pueda sorprender algo. Quizá estén ustedes pensando que don Ramón preparaba sus trabajos en una universidad, en la Universidad Central, por ejemplo, donde había cursado sus estudios. Pero muy lejos de ello, don Ramón no había encontrado trabajo en ninguna universidad y trabajaba como administrativo del Ministerio de Fomento, como un oficinista. Y hay que decir que un oficinista que tenía la suficiente libertad para dedicar parte de su jornada de trabajo también a sus investigaciones filológicas, todo hay que decirlo. Pero lo cierto es que hasta el año 1896, por tanto bastante tarde, no dará Pidal sus primeras clases y no lo va a hacer tampoco en la universidad, sino en el Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid, en el año 1896, organiza una escuela de estudios superiores. Y en ella participan 24 profesores, básicamente de todos los campos, entre ellos personas ya entonces muy conocidas: Menéndez Pelayo, Emilia Pardo Bazán, Santiago Ramón y Cajal, Manuel Bartolomé Cosío, José de Echegaray. La prensa de la época nos informa sobre la distribución de las conferencias, sus horarios e incluso las salas asignadas a cada una de ellas. A don Ramón le tocaba actuar los sábados de 4 a 5. Empezó actuando en la sala grande y acabó en la sala pequeña. Luego hablaremos de ello. También podemos entender que fuese elegido como conferenciante junto a estas personas ya prestigiosas por un motivo meramente económico. Como las demás asociaciones, el Ateneo siempre andaba corto de dinero y no tenía un presupuesto lo suficientemente grande como para correr con muchos gastos. Y ese primer año decidió, por tanto, ante lo exiguo del presupuesto, contar solo con docentes que viviesen en Madrid, con lo cual se evitaban gastos de transporte y de estancia. Y gracias a ello, pues probablemente contrataron a don Ramón para esa función, si no, quién sabe, podría haber sido otro profesor el que se ocupase de ello. Y de hecho, creo que se lo he puesto ahí, no le puse. Moret, el que era entonces el presidente del Ateneo, confiaba que a partir del año siguiente contarían ya con fondos para los profesores de las universidades de provincias. Pidal, curiosamente, sufre entonces la crítica de Leopoldo Alas, Clarín, que censura a Moret, y tienen ustedes ahí el fragmento, por incluir en el programa a un don no sé qué cuántos Menéndez Pidal, que está explicando nada menos que los orígenes de la lengua castellana. Cegado por sus prejuicios, Clarín califica las intervenciones de Pidal de vulgaridades y al investigador de muchacho pidalino, que en los ratos de ocio se dedica a Menéndez Pelayo y que es instantáneo, medioeval y medio tonto. Como ven ustedes, no era precisamente una crítica muy positiva. Estos ataques no eran los primeros que les hacía Clarín a don Ramón. Cuando publicó su libro sobre los infantes de Lara, hizo una crítica también muy virulenta y completamente también injusta. De hecho, incluso Menéndez Pelayo y otros terciaron en el asunto y le recomendaron que primero se leyese el libro.
porque en el fondo ahí arrancaba todo de un error. Clarín confundía a don Ramón con su hermano Juan, que era efectivamente un político muy de derechas. La familia Pidal era una familia enormemente conservadora y en Asturias estaba enfrentada con la posición política de Clarín. Por tanto, digamos que no era del todo justa la apreciación. Más tarde, Clarín reconocerá su error, haber confundido a don Ramón con su hermano, y dice: debo declarar que no es el diputadito pidalino que yo creía, sino un hermano suyo y joven estudioso, según creo, del cual nada malo tengo que decir, porque no es cosa mala aconsejarle que se deje de estudios superiores hasta que la sabiduría se le madure un poco más. Es decir, que es una excusa, bueno, ciertamente a medias. En esas conferencias, sin duda, don Ramón pecó de escasa experiencia. Y así Unamuno, que tenía curiosidad precisamente por asistir a los cursos de Ramón y Cajal y a los de Pidal, escribe a Mújica que me han dicho que éste habla encogido, sin brío ni alma, y que todo le resulta pobre. Ciertamente no podemos valorar el contenido de sus explicaciones, porque solo conocemos de él los resúmenes que hizo la prensa en el momento. Pero esa prensa ciertamente indica que el tema escogido no se prestaba a la peroración brillante y que Pidal no era elocuente, que hablaba con timidez. Pero en cambio también inciden, lo tienen ahí, que al marcar en el encerado cómo se transformaban los vocablos y la construcción gramatical de la lengua madre, no podía dudarse de que poseía un caudal de observaciones difíciles y propias, de que explicaba un profesor de los que saben, no de los que bullen y aparentan. Don Ramón tampoco es insensible a la crítica y lo admite en sus notas manuscritas, notas personales que no estaban hechas para la publicación. Indica lo que les pongo aquí. En lo que a mí sé que se cerró en lo que a mí era interesante, sin preocupación del público, un poco lo que suelo hacer yo. Y el público disminuyó y tuve que trasladar mis clases a una sala menor. Este no escandalizarme del público es el defecto, la sosera asturiana. Hay quien decía entonces lo que valdría este muchacho si fuera andaluz. Por fin se produce el primer encuentro físicamente entre Pidal y Unamuno. Y es que en el año 1898 Menéndez Pelayo pasa a ser director de la Biblioteca Nacional y, por tanto, abandona su cátedra en la Universidad Central y anima a su discípulo, a Pidal, a presentarse a esas oposiciones. La Gaceta de Madrid convoca la oposición el 22 de octubre de 1898 y anuncia que la cátedra se transforma en una nueva. En vez de ser de literatura española, se transforma en una cátedra de filología comparada del latín y del castellano, lo que obliga a Pidal a replantearse el programa. En principio, él pensaba que las pruebas se celebrarían inmediatamente, pero se fueron demorando hasta más de un año después. Finalmente se celebrarían en noviembre de 1899. Firmaron las oposiciones, como ven ahí, una serie de investigadores, entre ellos el propio Pidal y Miguel de Unamuno, que era el más temido por Pidal de entre sus opositores. Lo comenta en un artículo que publicó en el primer número de la Casa Museo Miguel de Unamuno, de Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. Un par de años antes, explica, había impresionado al público con la novela Paz en la Guerra. Era ya ensayista discutido y sobre todo hacía ya 8 años que era catedrático de griego en Salamanca, puesto que había ocupado con fama de opositor formidable por su gran cultura, por su habilidad discursiva y por sus genialidades desconcertantes. Lo cierto es que desde el principio Unamuno tuvo muchas dudas sobre si presentarse o no. Había firmado ya anteriormente una cátedra de lengua griega y no había llegado a presentarse. Y, por tanto, no estaba muy seguro de lo que debía hacer. De hecho, escribe, lo tienen ustedes ahí, a Eloy Luis André, otro buen amigo de Unamuno, le escribe: esta ciudad me tira mucho, Salamanca, y a Madrid le tengo poquísimo o ningún afecto. Y únicamente le anima a concursar una cuestión de interés, el porvenir de mis hijos.
Es una pena que haya que acudir al centro para abrirse carrera. Comunica a Múgica que el único adversario que veía el fuerte era Rufino Lanchetas, y de Pidal solo le preocupa su influencia, aunque confía, dicen, que yo soy muy conocido y creo que casi todos los jueces serán amigos míos, de modo que tampoco parece que le preocupase excesivamente. Al final, la demora progresiva de las oposiciones le hace renunciar, no me conviene Madrid ni me gusta, y como la cátedra ha de establecerse en todas las universidades, esa nueva cátedra de Filología Comparada del Latín y del Castellano, me encargaré de la de aquí. A los más de mis amigos les sorprende que no me ilusione el ir a Madrid, y nada me ilusiona. En efecto, la reforma del plan de estudios hará que al año siguiente, en el año 1900, se cree la Cátedra de Filología Comparada de Latín y Castellano en la Facultad de Salamanca y que se le asigne a Unamuno como acumulada a la de Literatura Griega. Y al tiempo, además, la vinculación de Unamuno con su patria adoptiva, pues se va a hacer mucho más firme porque va a ser elegido, va a ser designado rector de la universidad por el ministro de Instrucción Pública, puesto en el que, como sabemos, se va a mantener hasta esa destitución del año 14, por tanto 14 años como rector que antes he mencionado. Pero volvamos unos meses antes, a 1899. Bueno, aquí tienen otras imágenes para seguir viendo todavía jóvenes a uno y a otro, el autorretrato que el propio Unamuno hace y publica en la revista Ibérica, y la foto de boda, ahí tenemos la fecha exacta, claro, pues al ser el 5 de mayo de 1900 de don Ramón Menéndez Pidal y su esposa, doña María Goiri, de cuyo nacimiento se cumplieron el 29 de agosto 150 años. Pero como les decía, volvamos a ese noviembre de 1899. Menéndez Pidal ha contado que el día 13 se encontraban convocados, les habían convocado el ministerio para presentarse los concursantes a la oposición ante el tribunal y recibir las oportunas instrucciones. Y solamente estaban en la sala, concretamente en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, solo había dos concursantes, Rufino Lanchetas y él. Los demás no se habían presentado. Mientras aguardan la llamada del tribunal, sorpresivamente, lo cuenta con sus propias palabras don Ramón, en la puerta de nuestra sala de espera aparece la figura de Unamuno, que a paso lento, escrutando con sus atónitos ojos de búho el fondo de la sala, avanza distraído hacia nosotros. Nunca tan indeseada aparición vi. Nos saluda como coopositores desconocidos. Lanchetas, por hablar algo, le alude el rumor de su desistimiento y él responde: vengo a presentarme al tribunal, porque tengo derecho a tomar parte en estas oposiciones que he firmado, pero no pienso seguirlas. Me vuelvo esta tarde a Salamanca. Solo vengo porque nunca se debe dejar de ejercer un derecho que se tiene. Yo respiré muy satisfecho al oír aquella salida. Un hombre que aborrecía toda rutina mecanizaba el ejercicio de los derechos más inútiles. Naturalmente empezaron a caerme muy en gracia las ya famosas rarezas de Unamuno. En cuanto a las oposiciones, fueron 8 ejercicios, no eran como las oposiciones actuales, que empezaron el 29 de noviembre y no acabaron hasta el 12 de diciembre. Conservamos la correspondencia entre don Ramón y sus hermanos, donde les va contando lo que va haciendo, y esa correspondencia, sobre todo con su hermana Rosario, refleja cierta zozobra. Y al final, el 14 de diciembre, puede escribir a su hermana: tienes un hermano catedrático por oposición de la Universidad Central. Tenemos también el testimonio, por ejemplo, de Ricardo Espotorno, que asiste a la oposición y le cuenta lo sucedido a Menéndez Pelayo. Tienen ahí ustedes el comentario donde hace un elogio de la actitud de Menéndez Pidal como opositor. Pocos días después de la oposición, don Miguel está en Madrid, en este caso como tribunal de otra, y hay un encuentro entre ellos que deja un agradable pozo en el profesor de Salamanca. A ello se refiere Unamuno en la primera de las cartas que le dirige, en respuesta a una tímida solicitud de información sobre un manuscrito que estaba en la biblioteca universitaria. La correspondencia entre Unamuno y Pidal ha sido editada junto con otros textos. Hay una edición a la que podemos acudir
Y, en fin, en esa primera carta, Unamuno le escribe: no le conocía a usted más que de nombre hasta que tuvimos aquel rato de charla paseándonos por la calle de Alcalá, y con ser tan excelentes las referencias que de usted tenía, solo aquella breve plática hizo que modificase mi concepto, y cobrando la afición, decidiera entonces mismo no perder coyuntura de entablar con usted más íntimas y seguidas relaciones. Poco fue lo que hablamos, muy poco, pero ello bastó para que, deshaciéndose prejuicios que respecto a los que a trabajos de erudición se dedican, le viese usted a verdadera luz. Hoy creo ser una de las personas, leo solo un fragmento, que más simpatizan con el talento y la labor de usted y que más admiran su trabajo, ante todo por la abnegación que en España representa. No es usted lo que llamo un entomólogo, sino un espíritu verdaderamente científico, y hasta en algo que me dijo adiviné no poco de su lado moral. Don Ramón le contesta de inmediato y alude a que siempre había tenido mucha simpatía por él, por sus trabajos, por su obra literaria incluso, y por sus ideas, pero que, como al comienzo de nuestra conversación viene usted cierta hostilidad a los trabajos a los que yo me dedico, dudaba, a pesar del gusto con que luego los dos prolongamos la plática, que la impresión de intimidad que entonces nos unía se hubiera mantenido después. Más tarde vuelve a recordar Unamuno esa primera conversación en otra carta posterior. De su amor al trabajo, de su entusiasmo casi místico por la investigación, espero mucho. No soy en rigor un especialista, dice, sino más bien un literato que en especialidades se apoya, y un predicador ante todo, pero en sus palabras vi mucho que he pensado. En esas fechas, Menéndez Pidal, con apenas 32 años, es elegido miembro de la Real Academia Española. La propuesta, firmada por Menéndez Pelayo, por Cotarelo y por Miguel Asín, ha sido aprobada, cosa extraña en aquel momento, por unanimidad y con una votación muy nutrida, como escribe don Marcelino en una carta a don José María Pereda, muy contento por ello. Menéndez Pelayo se encarga de responder al discurso de ingreso de Pidal y en su intervención lo elogia sobremanera. Hay unos fragmentos. Ese ingreso de don Ramón en la Academia marca el comienzo de un periodo de renovación en los estudios que son materia de nuestro instituto. Pidal es el más joven de los cultivadores de la filología y de la erudición literaria en España, a quien hay que conceder un puesto no inferior a otro alguno. Con él entra en la Academia un filólogo, un crítico, un lingüista, educado en todo el rigor del método histórico y capaz de aplicarlo a cualquier rama de la ciencia literaria, con novedad, con sabio atrevimiento, con discreta parsimonia. En fin, como ven, palabras muy elogiosas. Los juicios del santanderino son compartidos por Unamuno, que escribe a su amigo Mújica: gracias a Dios que hay en esa vieja y avejentada casa alguien que sepa dónde tiene la mano derecha. Y al propio Pidal lo felicita con una carta no exenta de ironía. Le felicito porque así podrá llevar su espíritu a esa corporación, que bien lo necesita. No creo que usted gane gran cosa con tal honor, pero sí ganará la Academia. Apenas leí la noticia me dije: gracias a Dios que ha entrado ahí un verdadero lingüista, no un literato ni un aficionado a la filología. Ya ha ido cambiando su opinión sobre, como ven, sobre Pidal con el paso de los años. Unamuno, de hecho, hasta se anima a recomendarle qué es lo que debe hacer en la Academia y le dice que tienen que suprimir del diccionario de la Academia esa parte etimológica que constituye una vergüenza. Y aquí, a mi juicio, una de sus principales tareas, la de hacer que ese diccionario no sea etimológico de ocasión, o en el caso de que lo sea conforme a la ciencia. Y al responder a Unamuno y agradecerle su felicitación, don Ramón le expone su deseo simplemente de arrimar el hombro en labor colectiva y anónima y muestra su conformidad con esas sugerencias. Dice que mucho cabe hacer en el diccionario, mucho en la gramática, hace falta una historia general, en fin. Pero lo más urgente, creo con usted, es eliminar la atrasada e inútil parte etimológica del diccionario corriente, del diccionario usual. Reducida a 4 palabras, como hoy está, no es sino propia para desatinar. Se inicia así una larga relación amistosa en el que no faltaron, también hay que decirlo, desencuentros, en parte debidos a su muy distinta valoración de la investigación y sobre todo de la planificación científica. Porque es que Pidal
desde el primer momento se fija unas metas. Se da cuenta de que hay una serie de carencias en España y el 10 de julio de 1901, cuando todavía no ha sido elegido académico, pero ya es catedrático de la Universidad Central, hace una ficha donde se plantea su trabajo para 25 años. ¿Qué es lo que va a hacer año a año o cada pocos años? Es una planificación sin duda ambiciosa, a 25 años vista, y que tampoco cumple. De hecho, se adelanta en realizar ciertos trabajos, otros los va retrasando, algunos no los llegará a ver concluidos. Pero ya marca, es muy significativa esa actitud de ver cuáles son las carencias, dónde están las necesidades y cuáles son los hitos, los objetivos que se puede poner. Muy distinta va a ser la actitud de Unamuno, que se aleja cada vez más de sus iniciales preocupaciones lingüísticas y cuyos proyectos de trabajo se verán definitivamente arrumbados, resistiéndose incluso a las propuestas de Pidal de realizar juntos algunos trabajos de investigación. Son muchos los temas de interés que se pueden apreciar en esa correspondencia, no podemos pararnos en ello. No faltan, por ejemplo, referencias a algunos de los temas más queridos por Menéndez Pidal, como puede ser, me parece que estaba en la anterior, perdón. No, bueno, no lo incluí finalmente. Bueno, le habla, por ejemplo, sobre sus trabajos en la recopilación de romances y cómo está recogiendo romances tanto él como otros colaboradores. De hecho, le pide también colaboración en ese aspecto. Y hay trabajos interesantes. Y en el año 1903, por ejemplo, Pidal prepara su edición de la Crónica General y es capaz, todavía durante ese verano que pasa en el Paular, de sacar tiempo y concluir su manual elemental de gramática histórica. En esa ficha que les mostrábamos hace un momentito, aparecía en el año 14, Gramática Histórica del Español. Por tanto, se adelanta 10 años en esa programación y publica ese manual elemental de gramática histórica que inmediatamente le envía a Unamuno. Unamuno es uno de los primeros que reciben ese ejemplar y también será uno de sus primeros lectores. Lo leerá, lo anotará y mandará sus observaciones, de modo que al año siguiente publicará Pidal una nueva edición renovada. Hay un trabajo que también está en el anterior, Alexander Rodríguez Guerra, Miguel de Unamuno, lee a Ramón Menéndez Pidal, donde analiza esos comentarios a las distintas ediciones, porque le seguirá mandando sus ejemplares a don Miguel y don Miguel los seguirá anotando a todo lo largo de su vida. Bien, a raíz de la cuarta edición de este manual, ya del año 18, por tanto 4 ediciones en muy pocos años, se elige del título, y con mucha razón, el adjetivo elemental. Ya no era un manual elemental de gramática histórica, ya era un manual de gramática histórica. Todavía habrá nuevas ediciones, la última que corregirá Pidal es la del año 41, la 6ª edición, pero ha seguido ya no reeditándose, sino reimprimiéndose. Tanto es así que 120 años después de su publicación, todavía hoy, es un libro de consulta, digamos, obligada para los especialistas. Desde luego, en cualquier universidad, cuando se hace un repertorio de los estudios de gramática histórica, figura necesariamente como libro de consulta este manual. Pero no es el único trabajo de corte histórico que le interesa. Tiene otra idea, que es hacer una historia externa de la lengua española, le llamaba Historia del idioma español, un ambicioso proyecto al que va a seguir de un modo discontinuo vinculado hasta sus últimos días. De hecho, se publicará póstumamente por parte de Diego Catalán, nieto de don Ramón, en el año 2001, una edición de esa Historia de la lengua, hasta allí donde, digamos, lo dejó ultimado don Ramón, hasta finales del siglo XVIII. Las partes posteriores pues, se conservan en apuntes, en borradores y no en una forma completamente elaborada. Y como le interesaba hacer una historia de la lengua española, dirige su mirada en primer lugar al panorama dialectal,
para sentar los cimientos de esa soñada historia a la que alude repetidamente en su correspondencia con Unamuno. Solo citaré aquí uno de esas menciones. Mucho quisiera utilizar los escritos de usted en una historia de la lengua en la que sueño, pero realizaré nunca ese plan. Por ello, Pidal acepta encantado la oferta de Unamuno de remitirle sus materiales leoneses. Le daré noticias respecto al habla popular de esta región, o le llevaré la cosecha de voces, giros, decires, fonismos, etcétera, que 9 años llevo recogido en esta región. Don Ramón se lo agradece y le propone repetidamente realizar algún trabajo paralelo de investigación. Cuando nos veamos, ahí lo tienen ustedes, nos pondremos de acuerdo sobre lo que usted y yo debemos respectivamente hacer sobre el habla de esa región. Y luego, en otra ocasión, si usted trae los apuntes, me aprovecharán en grande. Prepararé en vista a ellos un cuadro del dialecto que terminaré en un viaje que deseo hacer a esa provincia. Quizá pudiéramos usted y yo hacer 2 estudios gemelos y complementarios sobre el charro. Unamuno finalmente le proporciona sus apuntes, pero se desentiende de cualquier tarea en colaboración. Pidal va a tardar 1 año en devolvérselos. Al final devuelve usted sus apuntes, ya era tiempo. Su única disculpa es su riqueza, lo dice ahí. El esquilmar las cuartillitas de 1775 palabras que tiene usted aparte no es cosa de un momento. En esa carta le precisa sus planes. Ambicionaba ordenar los muchos apuntes que tengo del habla del antiguo leonés, del antiguo reino de León, para hacer sobre ella un estudio de conjunto, comprendiendo desde Asturias a Extremadura. Entonces haría un viaje por esa provincia que siempre tengo en el pensamiento, por Salamanca se refiere. Pero no pretendía limitarse a esto, sino, lo dice también, redactar 2 libritos, uno sobre el leonés y otro sobre el aragonés, que serán la base para una futura historia de la lengua española que algún día escribiré. En esa línea se inscribe el dialecto leonés, publicado en 1906. Tienen ahí la referencia de la publicación en la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Pidal calificó este trabajo con su habilidad autocrítica de pobre de pormenores y mal hecho, pero todavía hoy resulta muy valioso al exponer la existencia, en ese momento además, en principios del siglo XX, que todavía se podía, digamos, registrar con cierta facilidad esas variedades que todavía no estaban, digamos, tan estandarizadas, donde el peso de la escuela no había caído todavía sobre ellas, unificándolas. Entonces se percibía muy bien la existencia de variantes, numerosas variedades, más o menos contaminadas por el castellano, pero todavía bastante vivas, y además señalaba cómo al norte del Duero, pues las isoglosas de los distintos fenómenos, pues la no existencia de F inicial, por ejemplo, ¿no? Y otros rasgos, ¿no? La palatalización del grupo KLPLFL, chano en vez de llano, ¿no? Por ejemplo, que aproxima al leonés occidental a lo que sería el gallego-portugués, ¿no? La PLKLFL da che en gallego y en portugués, y también en el leonés occidental. Entonces, veía cómo esas isoglosas se distinguían muy bien al norte del Duero, pero como al sur del Duero coincidían todas. Se habían ido uniendo y ya esa zona al sur del Duero pues ya estaba más unificada. En fin, hay una cuidadosa edición moderna que tienen ustedes ahí por si alguien tiene curiosidad por consultarlo. Mientras publica su estudio sobre el leonés, la monografía dedicada al aragonés no se hizo realidad. No voy a entrar en los motivos de esa postergación. Pesan distintos factores de orden científico por un lado. La verdad es que le confía esa tarea a uno de sus primeros discípulos, Tomás Navarro Tomás, que se va a hacer su tesis sobre documentos aragoneses medievales. Y también pesan factores familiares. Él hacia el aragonés tenía un cierto interés científico, pero hacia el asturleonés, por sus raíces familiares, sentía también un interés afectivo, realmente cordial del corazón y no solamente intelectual. En medio de tanto trabajo y como reflejo de esa amistad bien asentada, hasta se deslizan en las cartas ecos de la vida familiar.
No faltan alusiones de Pidal a su hija mayor, Jimena. Mi chiquilla se acuerda a menudo del señor de los juguetes de papel. Escribe en 1903. Y don Miguel no olvida a la pequeña y, mientras me da aquí uno la lata, manufacturo este juguete para que el niño, la niña realmente, pero en fin, no se olvide de mí. Estos fragmentos aluden a una anécdota que el propio Pidal ha narrado muchos años después y que fecha además erróneamente en una mañana de 1904, realmente es de 1903, como ven por las cartas, cuando Unamuno me vino a sacar de casa para que le acompañase al ministerio en no sé qué asunto en el rectorado. Lo dejé en el despacho mientras me arreglaba para salir y cuando volví le encontré charlando con mi hija Jimena, de 3 años, que allí se había entremetido y sobre la mesa se veían un pingüino y un elefante que le había hecho de papel plegado y a los que daba la última mano mientras recogía con atención íntimas confidencias de su pequeña interlocutora. Y aún después en alguna carta incluía, pues para que la niña no se olvide de mí, etc. Y mandaba sus nuevas creaciones en el arte de la cocotología, juguetes que la madre retiraba pronto y guardaba cuidadosamente, para que la niña los estimara cuando supiese quién era don Miguel. Tampoco faltan referencias a momentos difíciles en la vida familiar, como cuando confiesa Unamuno encontrarse bajo la impresión dolorosa de la muerte de una sobrinita, que sobrevendrá un día de estos. Me voy junto a ella y por esto escribo a usted tan a escape. Curiosamente, nos sorprende un poco, no hay ninguna alusión en la correspondencia ni al fallecimiento de Raimundín, el hijo de Unamuno, en noviembre de 1902, ni al momento más doloroso en la vida de la familia Pidal. En julio de 1908, durante las vacaciones del Paular, el pequeño Ramón, de 4 años, muere de meningitis. La agonía del niño fue bastante dura, se prolongó durante cerca de 20 días y Pidal lo acompañaba, lo velaba por las noches, de modo que doña María pudiese descansar al menos un poco. Don Ramón, además, según contó a Carmen Conde, y ella lo contó más tarde, lograba abstraerse y trabajar mientras velaba a su hijo. Así consiguió olvidarse, en parte, del tremendo dolor que le consumía. Ese recuerdo les apartará para siempre de ese Paular. Ay, perdón. Ya sabía yo que me iba a alargar. Bueno, había una carta por ahí interesante, pero en fin. Bueno, del trabajo individual al esfuerzo colectivo. Hasta el estallido de la Guerra Civil, Pidal va a continuar dirigiendo su mirada hacia la lengua, la literatura, la historia, dando lugar a toda una serie de singular importancia. Pero eso no es más que parte de su labor. Es mucho más importante incluso, y lo ha señalado su nieto Diego Catalán, superar una situación que existía. Ahí tienen ustedes la cita. La cultura y la ciencia hispánicas han solido progresar por el impulso ocasional y aislado de potentes individualidades. De resultas, concluye, los maestros solo nos han legado su propia obra, no han dejado escuela. Eso es quizá lo más importante. Frente a la situación actual, en ese momento, don Ramón se propone que haya cambios. Y se propone transformar y crear una escuela. Faltaba en todos los planos de la ciencia, no solo en el de la filología, una estructura científica mínima. De modo que son exactas, sí, en esta ocasión, las palabras, algunas veces tenía que acertar el bueno de Clarín, las palabras de Clarín que tienen ustedes ahí. No hay ciencia española como labor colectiva. Hay sabios esporádicos como Ramón y Cajal, pero olvidados casi todos. Don Ramón, va a superar esto. Y para ello va a tener que imponerse, porque la situación era tan mala que tienen ustedes aquí una opinión precisamente de Unamuno. El aislamiento de los investigadores era tal que, tiene aquí las frases contundentes, como casi todas las suyas de don Miguel, puede afirmarse que en nuestro sistema de enseñanza puede hacer un catedrático lo que le dé la gana, que es el funcionario más libre y responsable que haya. Explica lo que quiere y como quiere, o no explica. Los hay, sí, que se aprovechan de esa libertad de la cátedra y renuevan su asignatura y hacen ciencia, pero su labor se pierde porque es aislada, porque no hay claustros ni mutua inteligencia con los que enseñan. Pidal también es consciente de ello y escribe Unamuno 10 años más tarde. No faltando la salud y la fuerza, solo me apena lo solo que se trabaja en general. La burocracia mata a la universidad y los pocos que en ella nos podíamos asociar estamos dispersos. Y poco más tarde, en una entrevista
muy interesante, declara que la universidad padecía, y la investigación padecía y aún sigue padeciendo del defecto general hispánico, el individualismo anárquico, la incapacidad de solidaridad, defecto que ha esterilizado la labor de tantos hombres trabajadores y en cierto modo inteligentes. Esa reveladora entrevista que se publicó anónimamente es obra de uno de sus alumnos, Federico de Onís, antiguo alumno de Unamuno en Salamanca. Onís se ha trasladado a Madrid en 1905 porque en aquella época tan solo en la Universidad Central se podían cursar los estudios de doctorado. Y lleva con él una carta de recomendación de Unamuno a quien escribe desde la capital, dándole sus inmejorables impresiones acerca de su nuevo profesor. El que me gusta mucho es Menéndez Pidal y creo que me va a servir de mucho en este año. También don Ramón le va contando a Unamuno la buena marcha de Onís, quien se convierte en uno de sus primeros discípulos. Tomás Navarro Tomás, Onís, Américo Castro son las tres primeras piezas de esa escuela. Y bueno, tienen ustedes ahí la cita. Por tanto, claro, don Menéndez Pidal tenía una ventaja con respecto a Unamuno. Unamuno tenía unos alumnos, les podía enseñar en la facultad, pero luego, si ellos querían ampliar su formación, hacer una tesis, tenían que ir a Madrid. Solamente los catedráticos de la Universidad Central, digamos que jugaban con ventaja y, por tanto, estaban realmente favorecidos por la situación. Don Miguel, por esas fechas, aquí tienen un retrato también de la época y otro de Menéndez Pidal de 1905, denuncia repetidamente en ese trabajo sobre la enseñanza superior en España la situación y dice que catedráticos hay que apenas leen, incapaces de leer de corrido más que en castellano, muchos me parecen caballos de noria, ponelo su dueño a que saquen agua y ellos con los ojos vendados dan vueltas y más vueltas, etc. En fin, llega a decir en la segunda cita que si como la universidad es incapaz, habrá que darla garrote vil y aventar luego sus cenizas. Después de estas incendiarias declaraciones de Unamuno, hay una primera transformación en el sistema público universitario. Se crea un ministerio específico de educación. Hasta ese momento no había un ministerio dedicado a la enseñanza. Era una dirección general en el Ministerio de Fomento. Igual que hacían puentes y carreteras, pues se ocupaban de esos temas. Por fin, en 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y los distintos gobiernos que se van a suceder ya en el nuevo siglo van a mostrar su preocupación por estos temas. Y por fin, en 1907, un ministerio liberal, con Amalio Gimeno como ministro de Instrucción Pública, crea la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que va a funcionar como un organismo autónomo del que proceden todos los proyectos de renovación científica y educativa en la España del primer tercio del siglo XX. Aquí tienen los vocales, entre ellos su presidente Ramón y Cajal, ahí está Menéndez Pidal, entre otros. Va a ser llamada principalmente Junta de Pensiones porque lo primero que hizo fue ofrecer becas, pensiones, para que los profesores y estudiantes de la Universidad Española pudiesen, y también profesores de enseñanza media, pudiesen salir a estudiar al extranjero, ampliar su formación. Y por eso se recibirán este nombre. Ahí tienen algunas citas, por decir una referencia básica. Había en Alemania más estudiantes turcos estudiando en la universidad que españoles en aquel momento, cuando Turquía no era precisamente una nación especialmente proclive a esa situación. La Junta va a cambiar esto y durante casi tres décadas dotó de pensiones, becas hoy, a más de 2.000 estudiantes y profesores. Las áreas de conocimiento privilegiadas fueron la medicina, las ciencias y la pedagogía, pero también recibieron becas estudiosos de la filología, de la historia, artistas, en fin. Tras unos años de duda, la Junta consigue crear, además, centros de investigación. Se crea un centro de estudios de ciencias físicas y naturales y un centro de estudios históricos. Digamos, un centro dedicado a la investigación experimental y otro a las ciencias, digamos, artes y humanidades. En ese
En ese centro de estudios históricos que se funda en 1910, año en que también se funda por parte de la Junta la famosa residencia de estudiantes, que será Pidal el director del patronato y Unamuno uno de sus más habituales usuarios. Cada vez que se traslada a Madrid para cualquier gestión, se aloja también en la residencia. Pues ese centro pues, tiene varias secciones y la más importante es la de Filología, dirigida por Menéndez Pidal. Y la mayor parte de los colaboradores del centro son de esa sección de Filología. Tienen ahí toda una serie de nombres de importantes investigadores. Tenemos ahí a Manuel García Blanco, por ejemplo, que estudió también en el centro. Ahí está García de Diego, Tomás Navarro, naturalmente, Pedro Salinas, Amado Alonso, Dámaso Alonso, en fin, Rosenblatt, Alonso Zamora Vicente, por citar solamente algunos, y algunos de ellos muy vinculados con la Universidad Salmantina. Y esos son los discípulos de don Ramón, los que van a formar escuela con él. Junto a sus discípulos va a poder profundizar en los campos de trabajo en que se venía moviendo ya desde hacía 15 años, el romancero, la historiografía, la historia de la lengua, la dialectología. Y creo que ya no tengo muchos minutos más, ¿verdad? Y creo que, naturalmente, como me suele pasar, me he pasado mucho. Simplemente comentarles que dentro de los primeros trabajos de investigación están los del Atlas Lingüístico. Citaron mi trabajo sobre los comienzos del Atlas Lingüístico, se lo recomiendo, y además, si entran en la página del Cilengua, lo pueden bajar, es gratuito. De modo que si alguien tiene curiosidad, en este caso no quiero cobrar derechos de autor, sino que se difunda. También hay otros trabajos posteriores sobre el tema y bueno, allí se funda la revista de Filología Española. Don Miguel de Unamuno será el primer suscriptor de la revista de Filología Española y también colaborará con algún artículo, como este que tienen aquí, Contribuciones a la etimología castellana. Dado que el poco interés que mostró por la investigación, pues es realmente significativo que haya querido colaborar con esta revista de su buen amigo Menéndez Pidal. Ciertamente hay un cambio muy importante, pero ya no voy a meterme más en ello, pero la situación todavía no estaba completamente resuelta. De hecho, el propio Unamuno, iba a ponerles ahí unos fragmentos, pues en algunos momentos se sintió ofendido también, e incluso se dirigió bastante airadamente a Onís. A don Ramón no se lo dijo, pero a Onís se le quejó de que ya estaba bien de pensiones y de becas y de dar ayudas. El que conste que era uno de los informantes de esas ayudas y mandaba unos informes realmente demoledores en algunos casos. No era nada contemporizador. Él decía lo que pensaba realmente de cada uno y en algún caso se conservan esos informes. Son ciertamente, hasta diríamos, vehementes, por decirlo suavemente. Pero bueno, a pesar de esos pequeños roces, Unamuno siguió colaborando con la Junta y con sus distintas creaciones, la sección de estudios clásicos en el Centro de Estudios Históricos, la Universidad Internacional de Verano, donde acude en el año 34. Pidal fue su primer rector de esa universidad y tal como se ha observado, merced a la labor de Pidal y su escuela, ya no era perceptible en los años 30 y a cabo ningún retraso con respecto a la mejor tradición filológica europea, si bien todavía había cierta reserva a la hora de salir de las fronteras del hispanismo. No había una escuela de estudios de filología románica, fuerte todavía. Y ello era debido solo en parte a ese atraso de la filología española que hacía necesario volcar todo el esfuerzo en ella, todo el esfuerzo en el territorio hispánico. También había algo más, había una concepción ideológica centrada en el estudio de España y de lo español, que era deudora del pensamiento de esa generación del 98 de la que Unamuno y Pidal formaban parte. Y gracias y disculpen que me haya extendido bastante más de lo que tenía planeado. Bueno.